Miren, vamos a tomar como ejemplo el 736 y el 739 para determinar el diagrama de cortante y momento por el método de los cortes. Entonces, el método de los cortes lo que consiste en seccionar la viga en puntos determinados para determinar sus fuerzas internas en función de unas características que da nuestro método. Pero antes de aplicar el método, lo primero es determinar todas las fuerzas que están aplicadas a las vigas. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos determinar las reacciones que hay en A, que sería A sub y A sub X, y B sub Y. Por lo regular, en este tipo de ejercicios, jóvenes, por lo regular, como estamos trabajando con vigas, por lo regular A sub X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque A sub X nos generaría un diagrama adicional que es el diagrama axial, cosa que normalmente en este capítulo de este libro no nos lo van a pedir, pero tenemos que hacer el diagrama, las condiciones de equilibrio, o sea, aplicarlas y se dan cuenta que inmediatamente va a determinarse que la componente horizontal del apoyo articulado fijo en el punto A será igual a 0. Por ejemplo, vamos a empezar tomando momento en A igual a 0. Entonces, vamos a tomar momento en A para determinar las reacciones en B. Luego tomamos momento en B para determinar las reacciones en A. Y por sumatoria de fuerzas comprobamos que los resultados que obtuvimos son los correctos. Tomando momento en A, nos damos cuenta que ambas fuerzas, o sea, las tres fuerzas externas aplicadas en la parte superior de la viga, producen un momento horario y B sub Y me va a producir un momento antihorario. Por lo que, empezando del nodo C hacia el nodo E, tendríamos 40 kilonewtons negativo por el momento, por su distancia, que sería 0.6. Luego 32 negativo por su rotación horaria, multiplicado por la distancia, que en este caso sería 1.5 metros. Y 16 kilos negativo también, multiplicado por su distancia, que en este caso sería 1.5 y 1.5, 3. Siguiendo entonces con la reacción B sub Y, que es rota positivo, multiplicado por la distancia, que en este caso sería 3.2 metros. Eso debe ser igual a 0. Lo que quiere decir que la reacción B sub Y sería igual a 40 por 0.6 más 32 por 1.5 más 16 por 3, todo eso entre 3.2 metros. Me dará como resultado 37.5 kilonewtons. Ahora, si tomamos un momento en B igual a 0, de forma similar, pero ahora nos damos cuenta que las tres fuerzas son momentos antihorarios, por tanto sería positivo, o sea, era un momento en ese sentido. Y la reacción sería un momento horario que será negativo. Empezando de derecha a izquierda, por el nodo E tendríamos 16 por 0.2 más 32 por 1.7, que es la distancia que hay de D a B, más 40 por 1.7 más 0.9, que sería 2.6, y la fuerza A sub Y, que sería negativa, por 3.2, igual a 0. Lo que quiere decir que A sub Y no sería más que la suma de todos esos productos dividido entre 3.2. O sea, 32 por 1.7, 16 por 0.2 y 40 por 2.6. Sumo todos esos productos. Vamos a rectificar por si las moscas, como se dice, por 2.6 entre 3.2 y me da como resultado 50.5 kilonewtons. Hago la sumatoria de fuerzas en Y para comprobar, igual 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tendría? A sub Y, que vale 50.5. Luego tendríamos 40, 32, viendo de izquierda a derecha, desde el nodo A hacia el nodo B. 32, 16 y B sub Y, que vale 37.5. Si eso está correcto, eso debería dar 0. 50.5 menos 40, menos 32, menos 16, más 37.5, 0. O sea, que ya tenemos las reacciones determinadas. O sea, tenemos aquí 50.5 KN y tenemos aquí igual a 37.5 KN, kilonewton. Y para ya terminar todo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cuáles fuerzas en X yo tendría? Simplemente A sub X, que lo dijimos en la parte inicial, que era igual a 0, en la mayoría de los casos que estemos trabajando este tipo de ejercicios. Pero no obstante a eso, si yo veo mi figura 136, me doy cuenta que la única fuerza horizontal
es A sub X, lo que quiere decir que para que ese cuerpo esté en equilibrio, A sub X por necesidad tiene que ser igual a 0. Ok, ahora sí vamos a empezar a aplicar el método de los cortes. ¿En qué consiste el método de los cortes? En que yo voy a aplicar un seccionamiento a la viga aplicando 3 criterios. El primer criterio tiene que ver con las fuerzas puntuales. Cuando tengo una fuerza puntual, se aplica un corte o una sección a la viga antes y después de cada fuerza puntual. ¿Qué quiero decir con eso? Antes y después. O sea, que como el primer criterio me dice que es con respecto a fuerzas puntuales, como hay una fuerza puntual, no existe el antes, sino el después, tendría un corte 1 ahí. En C tendríamos un corte 2 y un corte 3. Como D también una fuerza puntual, 4, 5. Aquí tendríamos el 6 y 7. Realmente aquí habría que hacer 2, porque hay que hacer uno ante la fuerza de B, sería 8. O sea, tendríamos que trabajar con 8 cortes. Se pudiera hacer en menos cortes, pero ese es, vamos a decir, el número de corte ideal que hay que hacer. El segundo criterio es cuando tengo fuerza distribuida, que hay que hacer un corte dentro de la carga. Y el tercer criterio es muy parecido al criterio que tiene que ver con fuerzas puntuales, y es cuando hay momentos externos. Cuando hay momentos externos se produce un corte antes y un corte después. En este caso solamente tenemos que aplicar el primer criterio. Que el primer criterio es cuando el corte se produce justamente el criterio de las fuerzas puntuales. Bien, vamos con el primer corte. ¿Qué yo veo en el primer corte? Y voy a ver el corte del lado izquierdo. Cuando digo el lado izquierdo, voy a ver el cuerpo que hay a la izquierda del corte. El primer corte que ustedes están viendo es ese. ¿Qué fuerza hay en ese corte? Mírenlo ahí arriba. Además tengo la reacción A sub Y aplicada, que vale 50.5 kilonewton. La distancia de ahí a aquí, vamos a llamarle X, pero X tiende a 0. Para que se entienda. ¿A qué yo me refiero que X tiende a 0? Que el corte es inmediatamente después de la carga puntual. Lo que quiere decir que es lo más cercana a ella que se hace el cálculo. O sea, que ese X es prácticamente 0 o tiende a ser 0. Como nosotros sabemos claramente, cuando yo tengo un corte de esa forma, a la izquierda, el corte yo estoy viendo a la derecha y el cuerpo lo estoy viendo a la izquierda, la fuerza interna siempre se va a representar en ese sentido. Cuando es forma viceversa, que el corte está a la derecha, el cortante se va a expresar hacia arriba y el momento de forma horaria. Como el cuerpo que estamos analizando es a la izquierda, eso quiere decir que mi cortante interno o mi fuerza interna que se ve en ese corte sería hacia abajo y mi momento sería antihorario. Lo que quiere decir que este sería B y este sería M. La idea de nosotros es determinar a B y a M en cada uno de los cortes, y esas son las fuerzas internas en cada una de las sesiones que se produzcan. O sea que la clave es expresar nuestra sesión por el corte que estamos haciendo y luego determinar por el equilibrio del cuerpo rígido simplemente los valores de B y M, que son las fuerzas internas que se producen. Si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tendríamos? Tendríamos la 50.5 que va hacia arriba y el cortante B que iría hacia abajo menos B igual a 0. Lo que quiere decir que B vale 50.5 kilómetros. Si hacemos sumatoria, de momento vamos a llamar a C siempre el corte, justamente en el corte, igual a 0. Nótese que como X va a tender a ser 0, el momento va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esa fuerza no tiene distancia, porque X vale 0. B no tiene distancia, pues estamos tomando momento en el punto de corte, lo que quiere decir que lo único que yo tengo es el momento, lo que quiere decir que el momento automáticamente vale 0. Y ese sería el corte 1. Ahora vamos a hacer el corte 2. Vamos a escribir esto con azul para separarlo. El corte 2. El corte 2, si se dan cuenta, se produce justamente antes de la carga. Vamos a ver. Estoy hablando justamente antes de la carga de los 4 kilonewtons. Si se produce justamente antes de la carga de los 4 kilonewtons, voy a ver mi fuerza es 50.5. No voy a ver la fuerza porque ese X que está aquí
tiende a 2. Lo que quiere decir que va a valer 2, pero no va a ser justamente antes de la carga. Entonces, aquí yo voy a ver, como siempre, como lo hemos hablado ahí, el cortante y el momento. Lo que quiere decir, resolviendo eso que está aquí, para poder determinar mi cortante y mi momento por sumatoria de fuerzas en Y igual 0, tendríamos que 50.5 menos B igual a 0. Lo que quiere decir que B igual a 50.5 kilonewton. Y por sumatoria de momento en el corte igual a 0, aquí en este punto tendríamos que la fuerza de 50 me produce un momento antihorario, o sea, positivo por la distancia X que vale 2, más mi momento igual 0. Lo que quiere decir que mi momento es igual a 50.5 por 2, 101. ¿Estamos claros? 50.5 por 2, 101. Kilonewton por cada metro. Ya tenemos el corte 2 hecho. Vamos a mover esto para acá. Vamos a hacer el corte 3 aquí. Para no irnos muy abajo. ¿Qué tenemos en el corte 3? Fíjense que el corte 3 es el corte justamente después de la carga. Lo que quiere decir que estaría viendo mi corte. Aquí estaría viendo mi fuerza de 50.5. Estaría viendo justamente como después voy a ver la fuerza de 40 kilonewton, voy a ver mi cortante y voy a ver mi momento. Ok, y este X tiende a 2, pero a 2 por la izquierda para que se entienda claramente, o sea que X vale 2. ¿Qué tendríamos entonces? Sumatoria de fuerzas en X, en Y que diga, igual 0. Tendríamos 50.5 menos B menos 40 igual a 0. Quiere decir que B vale 10.5 kilonewton. Sumatoria de momento en el corte igual 0. Fíjense que esa fuerza de 40 no genera momento porque estamos calculando momento justamente en el punto de aplicación de la fuerza de 40 kilonewton. Porque es un punto a la derecha, pero es tendiendo a hacer el mismo valor. Por tanto, la única fuerza que me genera momento sería la fuerza de 50.5. O sea, eso quiere decir que sería 50.5 negativo por la forma como gira, multiplicado por 2, más M igual a 0. Lo que quiere decir que M vale 101 kilonewton por cada metro. Ahora vamos con el corte 4. ¿Qué vemos en el corte 4? En el corte 4, fíjense que justamente antes del punto D. Lo que quiere decir que tendríamos mi fuerza de 50.5. Por algún punto por aquí a puntos. Me estoy cometiendo un error, señores. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Que eso vale 0.6, no 2. Levanté la mano por eso, profesor, porque yo veo que usted está tomando distancia de 2 y eso es en el otro ejercicio. No pasa nada, 0.6. 50.6 por 0.6. Eso da realmente 30.3 kilonewton. Y aquí vale 0.6, lo que quiere decir que realmente es 30.6. No ha pasado nada, ¿sí? Eso está ya resuelto. Aquí vale 40 kilonewton. De aquí a aquí vale 0.6 y de aquí a aquí vale, vamos a ver la distancia, 0.9. Recuérdense que es justamente antes de la carga. Ok. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Por cierto, el cortante, que nunca se nos olvide eso, las fuerzas internas, el cortante del momento. Tendríamos 50.6 menos 40 menos B igual a 0. Lo que quiere decir que B es igual a 10.5 kilonewton. Vamos con sumatoria de momento en C igual 0. ¿Qué tendríamos? Los 50.5 por la distancia que sería 0.6 más 0.9. Como gira en horario negativo por 1.5. Luego viene lo de 40 que gira antihorario que sería más 40 por 0.9. Y luego tendríamos el momento, venlo aquí, que gira antihorario igual a 0. Lo que quiere decir que mi momento sería igual a ¿qué? 50.5
menos 40 por punto 9, y eso da 14.5 kilonewton por cada metro. Ya tengo el corte 4 hecho. Ahora vamos para el corte 6. ¿Qué voy en el corte 6? Pero vamos a ponerlo como siempre lo hemos puesto para que se vea bien. Corte 6. 5, que digo. El corte 5 tendríamos lo siguiente. La fuerza de 50.5. Los 40 kilonewton. Y aquí veríamos justamente la fuerza aplicada a 1.5, que es el nodo D, que estamos hablando de 32 kilonewton. ¿Qué significa? Que tendríamos que tener una fuerza interna de B y un momento E. Vamos a encontrar el equilibrio. Si contamos el equilibrio, decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tendríamos? 50.5 positivo, menos 40, menos 32, más, menos, que diga, menos el cortante igual a 0. Eso quiere decir que el cortante va a ser igual a 50.5 menos 40 menos 32 igual a menos 21.5. Lo que yo hice, señores, fue que pasé SB para ese lado. Entonces, por eso que todo queda con su mismo signo. Igual a 50.5 kilonewton. Nótese que si hubiéramos hablado en otro ejercicio, yo lo que diría, miren, lo que pasa es que el sentido que yo asumí es incorrecto. Aquí no. Eso lo vamos a hablar cuando estemos haciendo el diagrama. ¿Por qué el signo no lo voy a cambiar? Porque ese signo es lo que me va a decir el signo de la ordenada del diagrama. O sea, me está diciendo que el cortante en ese punto tiene que valer la ordenada en ese punto, menos 21.5. Sumatoria de momento en C igual 0. Estamos hablando aquí. Sería, entonces, 50.5 que gira horario negativo por lo mismo 1.5, porque recuérdense que de ahí a aquí vale 0.9, 0.6 y de aquí a aquí vale 0.9. 40 positivo, porque es antihorario, por 0.9 más M igual a 0. Fíjense que 32 no entra porque es justamente el punto de aplicación de 32. Eso quiere decir que M vale 14.5 kilonewton por cada metro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El corte 6, que es justamente ante la carga, el corte 7 y el corte 8. Entonces vamos a hacer aquí el corte 6 y vamos a hacer aquí el corte 7. Vamos a escribir los dos para trabajarlo de forma inmediata. Miren, para introducir menos carga, ese corte lo voy a ver desde el cuerpo de la derecha en vez de ver el cuerpo de la izquierda. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que voy a ver para que trabajemos también las dos, cómo se verían las dos cosas y se ve claramente. Aquí tendríamos la fuerza de 16 kilonewton. Entonces aquí tendríamos a B sub Y que vale 37.5 en el corte 6. Aquí el corte 7, que justamente antes de la carga estaríamos hablando que solamente veríamos la fuerza de 37.5 kilonewton. De aquí a aquí tendríamos los 0.2 y aquí a aquí también los 0.2. Lo que pasa es que uno es después y otro es antes. O sea, en uno se ve la carga y en otro no se ve la carga. Porque no es que vale 0.2, es que eso tiende a 0.2 para que se entienda claramente. Ok, vamos a dibujar entonces las fuerzas internas. Recuérdense que las fuerzas internas, cuando el cuerpo que estoy viendo a la derecha, yo tengo que dibujar mi cortante hacia arriba y mi momento horario. Mi cortante hacia arriba y mi momento horario. Ok. Empezamos. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos el cortante positivo. Menos 16 positivo. Menos 37.5 positivo. Igual 0. Pasando todo eso para aquel lado, tendría 37.5 menos 16, 21.5. O sea que el cortante es menos 21.5. ¿Por qué menos? Porque eso lo da positivo y cuando lo mande para aquel lado, negativo. Sumatoria de momento en C igual 0. ¿Qué tendríamos en sumatoria de momento en C? Solamente me trabajaría la fuerza de 37.5 que me rota
antihorario. Por tanto, sería 37.5 por 0.2. Y ese momento, como rota horario, sería menos m igual 0. Eso quiere decir que m estaríamos hablando de 37.5 por 0.2, 7.5. Ok, vamos entonces ahora con el corte 7. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos B más 37.5 igual a 0. Lo que quiere decir que B es igual a 37.5. Negativo. Y sumatoria de momento en el corte igual 0. ¿Qué tendríamos? Solamente me trabaja la fuerza de 37. Empiezo con este momento, que es horario, menos M, más 37.5 por 0.2 igual 0. Lo que quiere decir que M es igual a 7.5 kilonewton. ¿Estamos de acuerdo? Y para terminar, el último corte, que sería el corte 8, recuérdense que se vio la gráfica, el corte 8 simplemente cuando esto va a tender justamente antes de llegar a la carga de 37.5 kilonewton. Vamos a verlo en el gráfico. Verlo ahí, que es justamente antes de la carga aplicada en medio. Lo que quiere decir que esa distancia X tiende a ser 0. Aquí tendríamos a B y a M por sumatoria de fuerzas en Y igual 0. B más 37.5 igual a 0. Lo que quiere decir que B vale menos 37.5. Y sumatoria de momento en el corte igual a 0, M igual a 0, porque la distancia que hay es 0. Ya tenemos todos los cálculos hechos de las fuerzas internas. ¿Qué es lo que vamos a proceder ahora? Muy sencillo. A determinar lo que sería el diagrama. El diagrama es bastante simple. Vamos a poner esto un poco más grande para dibujarlo justamente debajo del gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo mi cortante, positivo o negativo, y mi diagrama de momento. Positivo, negativo. Ok. Yo lo que simplemente en cada punto, voy a marcar sus respectivos valores de cortante. ¿A qué me estoy refiriendo en cada punto? Me refiero a lo siguiente. Voy a poner en este verde, voy a bajar cada puntico de eso para tener la ubicación en cada ordenada. Claro. Y lo voy a dibujar más o menos a escala. Sin escala, numerito a mata escala. En el corte 1 es el corte que está justamente después de la carga y X va a tender a ser 0. Si se acuerdan de ese valor, mírenlo ahí en el corte 1, el cortante varía positivo 50.5. ¿Qué significa positivo 50.5? Yo voy a asumir que ahí es 50.5. Vamos al corte 2. Vamos a dibujar el momento por ahí mismo. Y el momento para ese corte era 0. ¿Están viendo? Entonces el momento en ese corte era 0. Sigo viendo. Corte 2. El corte 2 vale por la izquierda, o sea, cuando X está antes de la carga, 50.5 y el momento 30.3. O sea, que vale lo mismo 50.5 y el momento, vamos a ponerlo por aquí, 30.3. El cortante está en kilonewton y el momento está en kilonewton por cada metro. Ok, seguimos viendo. Ahora vamos al corte 3, porque acabamos de dibujar el corte 2. El corte 3, mírenlo ahí, 10.5 y 30.6. Espérense, hay que ver si es 30.3 o 30.2. 50.5 por 0.6 es 30.3 aquí, por cierto. Ahí hay un error. Ok, 10.5 y 30.3. Vamos al diagrama. Ok. Aquí serían los mismos
30.3, o sea que se queda ahí mismo. Y aquí era 10.5, o sea que está por aquí. Perfecto. Seguimos ahora con el corte 4. El corte 4, fíjense que está diciendo 10.5 otra vez y 14.5. Perfecto. Recuérdense que el corte 4 es justamente antes de la carga. O sea que aquí iría 10.5 y aquí iría 14. No me acuerdo el punto. 14.5. 14.5. Perfecto. Ahora vamos al corte 6. ¿Qué diga? El corte 5. El corte 5, fíjense que dice menos 21.5 y 14.5. O sea, que estaríamos aquí abajo, menos 21.5 y lo mismo 14.5. O sea, que se queda ahí, fenómeno. Vamos al corte 6. El corte 6, fíjense que es el mismo 21.5, pero con 7.5. O sea, ahí mismo, pero con, ¿cuánto fue que ahora borré? 7.5. El 7.5 el corte 5. 7.5. Y este fue a 21.5. Fenómeno. El corte 6. Ok. Ahora vamos al corte 7, que es 37.5 y 7.5. O sea, 37.5 aquí abajo. Y lo mismo 7.5. Y el corte 8, que es el último corte, fíjense, vamos a poner un poco más pequeño para no confundirnos. 37 y 0. Ahora sí. 37 y 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy simple. Unir los puntos. Si uno los puntos de mis fuerzas internas, nótese que todo eso es mi diagrama de cortante. O sea, que el diagrama de cortante de este lado es positivo y de este lado es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ok. Aquí tengo que revisar. Creo que me falta un valor del corte 4 y 5. Quiero verlo, porque no creo que es 14.5. Corte 4 y 5. Vamos a ver corte 4 y 5. Corte 4 y 5. Vamos a revisar ese corte. Corte 4 y 5. 50.5 por 1.5 menos 40 por 0.9. 30. Por eso quería verificarlo. Eso da realmente 39.75 y el corte 5 ocurre lo mismo. Hay un error, señora. 39.75. Hay un pequeño error y ya está corregido. En el corte 5. Ok, 39.75. O sea que ese valor que estaba ahí, rayos, ese valor que estaba ahí, realmente, y le voy a explicar por qué yo sé que estaba mal. 39.75. Ok, ahora vamos a unir los puntos. Si uno los puntos, tendríamos y ese es mi diagrama de momento, que es positivo. Miren lo que sucede, señores. Hay una relación que existe entre el cortante y el momento. Cuando el cortante pasa por 0, en ese punto específicamente tiene que haber un momento máximo. Y eso lo vamos a ver cuando estemos hablando del método el método de las áreas. Por eso es que ahí yo me di cuenta inmediatamente que había un error.
¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Miren qué sencillo es esto. Eso es simplemente hacer seccionamiento. Después que yo hago seccionamiento, calcular las fuerzas internas y dibujar los valores exactamente como están con su mismo signo. Si es positivo, positivo, y si es negativo, negativo. ¿Alguna otra duda? Preguntas, jóvenes. No, está claro ahí, profesor. Ok, entonces para que estemos completamente claros, vamos a hacer un ejemplo, pero ahora en vez de con fuerzas puntuales, vamos a tener fuerzas distribuidas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que vamos a hacer el ejemplo 739, para que se den cuenta cómo se trabaja con las fuerzas distribuidas. Si hacemos ese, para continuar y completar lo que sería una explicación un poquito más amplia de todos los conceptos que tiene que ver con el método de los cortes, recuérdense que lo primero siempre es determinar todas las fuerzas aplicadas. ¿A qué me refiero a determinar todas las fuerzas aplicadas? O sea, las relaciones que hay aquí, que sería A su Y, aquí tendríamos A su X, y en este caso tendríamos B su Y. Sabemos por simple impresión que A su X es igual a 0 porque es la única fuerza horizontal que hay. Determinamos un momento en el punto A. Si determinamos un momento en el punto A, nos damos cuenta que solamente me tendría esa ecuación, esa fuerza. Pero recuérdense que cuando tenemos fuerza distribuida, uno trabaja con una fuerza equivalente a la hora de determinar el equilibrio. Lo que quiere decir que previo a esto, debemos primero determinar esa fuerza equivalente, que está ubicada justamente en el mismo centro, o sea, a 1 metro de cada lado, porque es en el centroide. Como es 1 metro de cada lado, esa fuerza equivalente no es más que el área de esa fuerza distribuida. Estamos hablando de 25 por 2, 50 kilonewton. Ahora sí tenemos toda la información. Estas dos fuerzas rotan horario y la BY rota antihorario. Lo que quiere decir, viendo de izquierda a derecha, de C hacia B, tendríamos menos 60 por su respectiva distancia, que vale 2 metros. Ahora la fuerza es 50 kilonewton, que sería menos 50 por su respectiva distancia, que en este caso sería 2 metros más 1 metro. O sea, la distancia nos estamos refiriendo a esa distancia total, que estamos hablando 2 más 1 más 1, 4 metros. Y la fuerza B sub Y, que rota antihorario, estaríamos hablando de B sub Y multiplicado por la distancia, que sería 5 metros igual a 0. Lo que quiere decir que B sub Y sería igual, en este caso en particular, a 60 por 2 menos 50, más, porque tiene el mismo signo, a 50 por 4. Todo eso entre 5, estamos hablando de un valor de 64 kilonewton. Reviso, por si acaso. Vamos a ver, 60 por 2, 50 por 4. Exactamente, estamos hablando de 200, 320, 320 sobre 5, 64. Excelente. Sumatoria de momento en B. En B igual a 0. ¿Qué tendríamos? La fuerza de 50, que rota horario. Antihorario, que serían 50 por 1 metro. La de 60, que rota antihorario, que diga. Estamos hablando de 60 por 3. Y tendríamos la fuerza de A sub Y, que rota antihorario, A sub Y por 5. Les recuerdo, por si acaso me confundí diciendo horario y antihorario. Esta rota antihorario, esta rota antihorario y esta rota horario. Igual a 0. Lo que quiere decir que A sub Y no es más que 60 por 3 más 50 por 1. Todo eso sobre 5 me da como resultado igual a 46 kilonewton. Si hago por la simple sumatoria de fuerzas en Y, para comprobar que todo está correcto, tendríamos que, por sumatoria de fuerzas en Y, A sub Y, que vale 46, menos 60, menos 50, más 64, eso es igual a 0. Pero quiere decir que eso se cumple. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los cortes. Entonces, fíjense que aquí hay que aplicar dos criterios del método de los cortes. El criterio de fuerzas puntuales y el criterio de fuerzas distribuidas. El primer criterio, que es el de fuerza puntual, se calcula uno antes y después. O sea, que tendríamos un corte, 2 cortes, 3 cortes. El criterio de fuerza distribuida me dice que tengo que hacer un corte dentro de mi fuerza distribuida. Sería el corte 4.
Pero fíjense que el B, por ser una fuerza puntual, hay que hacer un corte antes de la fuerza B sub Y. Pero como tenemos ya un corte definido dentro de la fuerza distribuida, ese corte dentro de la fuerza distribuida me va a discretizar tanto el corte antes como el corte durante. Lo que quiere decir que además serían en este caso 4. ¿Por qué? Porque hacer un corte de que antes de la carga BY es como hacer un corte dentro de la fuerza distribuida. Por ende, no es requerido. Ok. Entonces fíjense que este caso es un poquito más sencillo porque nada más tenemos 4 cortes. Si empezamos primero con el corte 1, ¿qué tendríamos en el corte 1? En el corte 1 tendríamos simplemente la fuerza puntual A sub Y, que valdría 46. Recuerden que esto tiende a ser 0. Aquí tendríamos B y M. Simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0. En X no en Y. Porque no, cuando estamos trabajando en el método corte, casi siempre es sumatoria de fuerzas en Y, porque sumatoria de fuerzas en X no hay, no existe. Porque diagrama de cortante y momento. Tendríamos 46 positivo menos B igual a 6. Igual a 0. Lo que quiere decir que B es igual a 46 kilonewtons. Sumatoria de momento en el corte igual a 0. ¿Qué tendríamos? M igual a 0. ¿Por qué? Porque esa fuerza da 0. Esto no genera momento. Por tanto, lo único que tengo es el momento. Y ese momento tiene que ser igual a 0. Vamos para el corte 2. El corte 2 es el corte que está justamente antes de la fuerza puntual que está en C. Lo que quiere decir que si es justamente antes de la fuerza puntual, estaríamos hablando de A sub Y, que vale 46 kilonewtons, y aquí valdría 2. Entonces ya tendríamos a B y a M. Vamos a verificar que es 2 para que no nos pase igual que el caso anterior, exactamente 2 metros. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que tendríamos a 46 positivo menos B igual a 0. Lo que quiere decir que B es igual a 46 kilonewtons. Entonces, el sumatoria de momento en C tendríamos igual a 0, lo que quiere decir que en este caso en particular tendríamos 46 por 2, que me rota el horario, sería negativo, más M igual a 0. Quiere decir que M vale 96 kilonewtons por cada metro. Ya tenemos el corte 2 hecho. Entonces vamos a presentar el corte 3. Y vamos a presentar también el corte 4 para tenerlo todo. Corte 3. Corte 3 tenemos mi fuerza A sub Y, que vale 46. Y tenemos aquí la fuerza de 60 kilonewtons. Ok. Entonces tendríamos aquí a B y a M. Y de aquí a aquí van los dos, pero viéndolo de la derecha. Entonces, el siguiente corte que tenemos es el corte 4. Podemos ver el cuerpo izquierdo o el cuerpo derecho. En este caso vamos a ver el cuerpo de la izquierda para que vean que no necesariamente tenemos que invertir cuando estamos llegando al final. Y podamos analizar todo de forma correcta. Para el corte 4, estoy viendo mi reacción de A, mi fuerza de 60. Estoy viendo, como es dentro de la fuerza distribuida, estoy viendo mi fuerza distribuida 25 kilómetros por cada metro. Tengo de aquí a aquí, vale 2 metros. De aquí a aquí, vale 1 metro. Y de aquí a aquí, vale X. Y X varía de 0 a 5 metros. A 2 metros. ¿Por qué vale de 0 a 2 metros? Muy simple. Vamos a explicar ese corte ahora mismo, antes de terminar. Como el corte dentro
de mi fuerza distribuida, yo no sé si es a la mitad, si es al final, si es al principio. Entonces yo tengo que buscar una forma de que me discretice completamente en cualquier punto que haya. Por eso yo le llamo a la distancia X, le llamo de AX de 0 a 2 metros, para poder representar completamente lo que está sucediendo internamente en esa fuerza distribuida. Ok. Y ya sabemos que aquí tendríamos mi cortante B y mi momento E. Vamos a empezar entonces con el corte 3. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tendríamos 46 menos 60 menos B igual a 0. Quiere decir que B vale menos 14 kilonewton. Mandé el B para ese lado. Sumatoria de momento en el corte igual 0. ¿Qué tendríamos? 46 que rota horario menos 46 por 2 más M igual a 0. Eso quiere decir que M es igual a 46 por 2, 92. 46 por 2, 92. O sea que aquí el 96 no sé dónde lo saqué. 92 kilonewton por cada metro. Entonces vamos al corte 4. Miren, para el corte 4, yo voy a tener ahí una fuerza equivalente para poder yo trabajar, para poder hacer mi sumatoria de fuerzas en Y y mi sumatoria de momento. Pero esa fuerza equivalente es el área de esa carga distribuida. En este caso sería 25X. Ok. Porque 25 es la altura y X sería la base. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tendríamos? 46 positivo, menos 60 negativo, menos 25X, menos B igual a 0. Lo que quiere decir que B es igual a menos 25X menos 14. Porque 46 menos 60 da 14. Lo dejo ahí expresado para hacer un análisis que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer también la sumatoria de momento igual a 0. ¿Qué sumatoria de momento yo tengo? Aplicado sobre este punto. Tendríamos la fuerza 46 que rota horario, la fuerza 60 que rota antihorario y el momento que rota antihorario. Tendríamos M más 60 por la distancia que hay de aquí a aquí. La distancia que hay de ahí sería 1 más X. La de 46, ¿cómo me rota? Antihorario sería menos 46 por la distancia que hay, que sería 3 más X. Y la fuerza de 25, que está ubicada a la mitad es X sobre 2. Ok. Y esa fuerza rota antihorario sería más 25X por X sobre 2 igual a 0. Lo que quiere decir, si resuelvo eso que está ahí adentro, me quedaría, pasando todo para aquel lado, a menos 60, menos 60X. Dice 60 por 1 y 60 por X, me da esos valores. No. Voy con 46. 46 por 3, como es negativo, pasa para aquel lado positivo, da más 138. Menos, más 46X. Da más, recuerden, porque estoy pasando eso para aquel lado. Ese 25 que está positivo, pasa para aquel lado negativo. Sería 25 entre 2, 12.5 X cuadrado. Resuelvo eso que está ahí, me quedaría aquí. 138 menos 60, 78. Ok. ¿Qué más? 78. Voy con los 46 menos 60X da menos 14X menos 12.5 X cuadrado. Ahora viene la razón de por qué yo pone que X va de 0 a 2. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a determinar el cortante cuando X vale 0 y cuando X vale 2. O sea, los dos extremos. Porque voy a determinar dos puntos. Muy simple. Esa ecuación, ¿qué es? Una línea recta, una ecuación de primer grado. ¿Y cuántos puntos yo necesito para poder graficar una línea recta? 2 puntos. Por eso estoy diciendo para X igual 0 y para X igual a 2. Lo que quiere decir, para X igual 0, el cortante vale menos 14 porque entonces hace 0.
Y para X igual 2, ¿cuánto vale el cortante? 25 por 2, 50, más 14, menos 64. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No. Ok, aquí hago lo mismo. Para X igual 0, ¿cuánto vale mi momento? 78 kilonewton. Porque esto se hace 0 y esto se hace 0. Cuando X vale 2, ¿cuánto vale mi momento? Mi momento vale 78 menos 14 por 2 menos 12.5 por 2 al cuadrado, que vale 4. Eso vale 0. Fíjense que dado esa ecuación que yo tengo ahí, yo me doy cuenta que eso es una parábola. Y fíjense que como no pasa por 0, no quiere decir que no hay ni mínimo ni máximo. Sino, si yo veo esa parábola, yo estoy viendo o ese lado de la parábola o estoy viendo ese lado de la parábola. Estoy viendo uno de los dos lados. Pero es una curva que voy a tener. Y lo vamos a ver cuando estemos dibujando mi diagrama de momento. Y vamos a dibujar nuestro diagrama de momento. Pero para no complicarnos a la hora de buscar los datos, voy a escribir aquí una tablita. Donde yo voy a tener en esa tablita corte, cortante y momento. Para no hacer lo que hicimos ahorita. Corte 1, 2, 3 y 4. Y el 4 lo voy a dividir en A y B. O sea, A y B no. Vamos a poner para X igual 0 y para X igual 2. El corte 1 me dio 46 y me dio el momento 0. El corte 2 me dio 46 y 92. El corte 3 dio 92 y 14. Pero negativo el 14. El corte para X igual 0, el corte 4, me vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira aquí. 14,64. Negativo, vamos. Menos 14. Menos 64. Vamos con el momento. El momento me dio 78 y 0. O sea, me dio 78 y me dio 0. Ahora sí, ya no tenemos que ver los cortes y se nos hace un poquito más fácil ahora a la hora de dibujar. Trazo raya. Trazo raya. Cortante. Momento, más menos, más menos. Vamos a poner esto en un azulito. Para tener todos los puntos de interés. El corte 1. ¿Qué me dice el corte 1? Que justamente después. ¿Cuánto vale el cortante? 46. Vamos a poner ahí 46 kilonewton. Momento en el corte 1, 0. Corte 2, que se produce justamente antes. Por aquí, ¿cuánto vale? 46. O sea, lo mismo 46. Y el momento vale 92. O sea, vamos a ponerle que aquí vale 92. Sabemos que no hay que poner el kilonewton porque podemos poner el kilonewton aquí. Aquí kilonewton por cada metro. Sabéis que los valores que están dentro ya tienen esa unidad. Vamos con el corte 3. El corte 3 es justamente después. Me dice que vale 14. O sea, que vale por aquí. 14. Y vale 92. O sea, que se queda en la misma ordenada. El corte 4 para X0. Recuérdense que X arranca. Aquí es que arranca X. Para X0, el cortante vale menos 14. O sea, vale aquí 14. Y el momento vale 78. O sea, que vale 78. Seguimos. El corte 4, pero ahora para X igual 2 vale 64. O sea, que eso vale negativo. Vamos a suponer que ese vale 64 aquí. 64. Y el momento vale 0. Ya simplemente unir los puntos. Entonces, si unimos los puntos, voy a unir con letra verde. Fíjense que este sería recto. Luego baja. Luego baja. Y aquí acepto.
¿Qué significa eso? Significa que eso sería positivo, esto sería negativo. Mi diagrama de cortante. Miren algo muy importante. Fíjense que la forma de la curva que me dio el diagrama de cortante va justamente con la ecuación que me genera el cortante. Como la ecuación que me genera el cortante es una ecuación lineal, la curva que me genera el diagrama de cortante tiene que ser una línea recta. Empezamos uniendo aquí. La tendríamos. Vamos a poner en verde para hacerlo del mismo color. Aquí baja, baja, y aquí viene la parte interesante. Recuérdense que esa parte era una ecuación cuadrática. Entonces, por tanto, es una parábola. Tiene que ser o una curva de ese estilo o una curva de ese estilo. Porque yo sé que es una curva así, por un principio muy básico. Fíjense que el valor cuadrático es negativo. Al ser negativo, tenemos que analizar, definir, porque también hay otra cosa. Eso puede ser así o puede ser así. Tenemos que analizar las dos posibilidades. Ahora, ese 12.5 que está ahí, al ser negativo, me está diciendo que la parábola abriría así. ¿Cierto o falso? Véanlo. Sí, profesor. Ok, lo que quiere decir que esa curva tiene que ser o esta o esta. Entonces, esta no va a ser, ¿por qué esta no va a ser? Porque fíjense que si yo hago este el 0, y aquí vale 78, lo voy a dibujar aquí, y aquí vale en algún punto 0, para x igual 2, no puede ser esta, porque esa curva me genera así, sino tiene que ser justamente esta curva. O sea, que no tiene que bajar así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si eso es así, ya tenemos la idea de cómo va a generar esta parábola. Esta parábola se genera así. Entonces, ya con eso tendríamos el diagrama de momento. Y ese sería positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. No. Si no hay preguntas, con esto acabamos lo que sería el método de los cortes. Recuérdense que en la plataforma y en el canal van a ver más ejercicios resueltos de este método. O sea, para que ustedes puedan ver diferentes tipos de ejercicios. Yo voy a hacer más adelante un ejercicio con momento para que vean los tres criterios. Momento, fuerza distribuida y fuerza puntual. Entonces, si no hay preguntas, nos veremos la próxima